contenido en tiempo real. 2:10, amigos de Onda, la superestación. Bueno, invertir y diversificar los ingresos sin duda es algo súper importante en estos tiempos en que lo requerimos y lo necesitamos, y eso requiere de reinvención o lo que sea, pues sí. Aquí tenemos a Jesús Armando Leonet, que nos va a dar esos tips para invertir y diversificar los ingresos. Así que te damos la bienvenida, Jesús Armando, perdón, Leonet. Y bueno, nada, bienvenido, querido. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, bueno, siempre un placer estar acá, ¿no? Chévere. Primero, ¿qué se considera que se puede hacer para invertir? Si tengo algo, ¿cuánto tengo que tener? O cómo, si eso se toma por ahí. A ver, Jesús. En primer lugar, definir un poco qué es la inversión, ¿no? Ajá, exactamente. Una inversión es uh-huh. utilizar unos recursos y ponerlos a trabajar. Esos recursos pueden ser de manera líquida, es decir, tú inviertes $50 para ganarte un poquito más. Pueden ser incluso bienes que, no sé, tienes un carro y lo pones a trabajar, tienes algún equipo, tienes una máquina de hacer helados y produces helados. Contablemente le llaman propiedad, planta y equipo a eso. Pero al final del día es utilizar unos recursos en pro de generar más dinero. En algunos casos en forma de dividendo, en otros casos en forma de apreciación de capital, ¿no? Existe un tabú que es el tema de cuánto dinero se necesita para empezar a invertir. Hoy en día existen maneras de invertir a partir de $10. Y yo creo que la inversión, más allá de lo que pueda producir en términos de ingresos, para las personas la inversión es un estilo de vida, ¿no? El día que tú aprendes, yo siempre comentamos esto en las clases, en las charlas, el día que tú entiendes que tú con dinero puedes hacer más dinero, ese día representa un hito en tu vida financiera. Y ese es el mensaje que tratamos de llevar, ¿no? Sí, eso es importante porque a nadie le enseña a invertir. Sí. Y siempre nos hablan del ahorro. De chiquitos nos hablan más, hay que ahorrar. Pero ahorro no es lo mismo que inversión. Yo creo que esa es una diferencia clara que se debería llevar la audiencia y que quizás nos puedes tú ayudar a esclarecer. ¿Cómo podemos diferenciar ese ahorro de inversión y en qué momento pasamos de ahorrar a invertir? Tal cual. Mira, y voy a decir algo que va a hacer mucho ruido, va a sonar extraño, pero que en la práctica es lo real, es la verdad, ¿no? Es importante ahorrar, pero el ahorro sin inversión no sirve de absolutamente nada. Y hay una razón matemática para eso, y no es más que el dinero va perdiendo valor conforme pasa el tiempo, ¿no? Por efectos de la inflación. O sea, no lo meta debajo del colchón. Claro, en Venezuela tenemos un doctorado con eso. Es decir, la inflación lo que hace es que castiga el poder de compra que tiene ese dinero. Si tú agarras y ahorras $10 y esos $10 los dejaste un año guardados ahí, dentro de un año esos $10 nominalmente son lo mismo, pero su poder de compra es menor. Entonces, y ahí está el detalle. Claro, es ahí donde está el detalle. El ahorro, yo soy fiel creyente de que el ahorro precede la inversión. Es imposible invertir si tú no tienes algo con que invertir, ¿no? Ojo, en un, digamos, contexto muy básico. Y te decía que se puede además invertir desde montos muy pequeños. Hoy en día existen aplicativos distintos, existen incluso opciones por ahí. Yo no soy muy promotor, o sea, hoy en día con las redes sociales existe mucha gente diciendo que tú puedes obtener 10% al mes, 15% al mes. Bueno, los traders esos locos que andan por ahí defalcando a la gente. Tal cual. De hecho, o sea. Nosotros tenemos un podcast de finanzas e inversión. ¿Cuál? Ya vamos a hablar un poco de eso. @tertuliadinero en Instagram. Okay. Toco madera, primer podcast de finanzas e inversión del país. Y ese podcast nace justamente con la idea de tumbar esos tabúes y esa falacia de que el mercado te puede entregar 10% al mes, ¿ok? O que tú metiéndote o invirtiendo, digamos, en un fondo de esto que no está regulado, tú puedes hacer muchísimo dinero, porque la realidad ha mostrado que existen muchas más estafas o muchas yo conozco más gente que ha perdido su dinero que los retornos. Entonces aquí sí mucho cuidado con esto. Nosotros nuestro podcast nace, digamos, como con esa misión de tumbar esa falacia y esas mentiras. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puede generar lo que se conoce en finanzas personales como ingreso pasivo. El ingreso pasivo no es más que
un dinero que tú ingresas en tu bolsillo sin tú hacer demasiado o sin tú hacer nada prácticamente, ¿no? Es decir, eso que sale en los memes de Instagram de, bueno, haces dinero mientras duermes. Eso Vivir de las rentas, yo qué eso sé. existe, Ujú. eso es posible. Lo que pasa es que eso toma tiempo. La gente Ajá. cree que tú inviertes a 2 meses, a 3 meses. No, el interés compuesto tarda 20 años, 25 años en manifestarse y eso es algo que yo creo es lo que deberían enseñarnos en nuestras escuelas primarias incluso. Ujú. Jesús, pero fíjate, vamos a devolvernos a algo que tú dijiste. Claro. Sin un ahorro, obviamente no se puede hacer una inversión. Tú por lo menos tienes que tener un capital. Ahora, lo que sí es cierto es que no es que es lo último que vas a hacer, invertir, sino que en el camino, ok, tengo un ahorro, tengo para vivir, y no es que te tiene que sobrar mucho para hacer la inversión. Y esa es la mentalidad, ese es el cambio de chip que tenemos que tener. Y que yo creo que es lo que hay que enseñar en las escuelas, justamente. Si tienes que tener un ahorro, obviamente, no te vas a comer lo que es para llenar la nevera de tu casa, para invertir, ¿no? Aunque bueno, se han visto casos. Pero, a ver, vamos a estacionarnos allí para explicar bien a nuestra audiencia eso. A ver. Sí, a ver, hay un ejercicio muy como ilustrativo que yo siempre explico en las entrevistas y es cómo tú conviertes $50,000 en $100,000 sin hacer mayor cosa, ¿no? Podemos ir a 5, ¿Podemos ir a...? a 5.000. Sí, sí. Porque que a al veces final- cuando decimos 50.000, para muchos de los que nos escuchan, dicen, espérate, no, berro. no, claro. Vamos a irnos a un número 5.000. O podemos irnos a 500 incluso porque Ok. la matemática Me funciona... encantan esos ejercicios aplicables para todos. La matemática funciona exactamente Ok, igual, sí. ok. Es interés compuesto y más nada. Ok. $500. ¿Cómo tú Ujú. conviertes $500 en 1,000? $480 lo dividimos en aportes. Qué bueno que me lo estás haciendo así, pues esa es la idea, Sí, justamente. Ajá. $20 los invertimos inicialmente. Ojo, después cómo vamos a llegar a eso, digamos, las operaciones, cómo se va a hacer operativamente, es otra cosa. Probablemente no alcance este programa para explicarlo, Claro. pero no es tan complicado tampoco. Tú inviertes $20 inicialmente Ujú. y aportas $1 todos los meses por 480 meses. 480 meses, si no me equivoco, son 20 años. Ujú. Ese dólar, el efecto compuesto de ese crecimiento, dólar a dólar, mes a mes por 20 años, hace que el total de ese valor al cabo de 20 años sean esos $1,000. ¿Ok? ¿Cómo, tú me dirás, pero ¿cómo sea, que funciona? duplicas No lo el- entiendo muy bien. A ver, el primer año, tus Ujú. $20 crecen a razón de 10%, solo para tener números notables, ¿no? Esos $20 se convirtieron en 22. Si el año que viene esos $22 crecen a razón de 10% también, ya no son $2 que creció el portafolio, ya son $2.2. Eso adicionalmente al aporte de ese dólar mensual, ¿no? Un crecimiento exponencial. Tal cual. Ojo, y eso es una fórmula matemática. Sí, eso es como agarras un tablero de ajedrez y entonces vas sumando un granito de arroz en Tal cual. en cada uno de los cuadritos hasta que terminas con una cantidad insólita. Sí. Entonces, por supuesto, lo no tan sexy de este concepto de convertir $500 en 1,000 es que tienes que esperar 20 años. Claro. Pero es así como se construyen los patrimonios y las riquezas, ¿no? Bueno, para tu vejez, o sea, que es la verdad donde estás construyendo. Tal ¿no? cual. Para la Lo- gente lo- honesta. los ahorros. Hay otros patrimonios que se construyen de otras No, maneras. por supuesto, Para la gente por supuesto, honesta, pero no. estamos partiendo, Sí, digamos, sí, de Lo la damos base por de la sentado, lo premisa. damos por sentado que todos son aquí gente. Ah, 100%. De hecho, lo ilustraba en un capítulo de nuestro podcast en estas semanas, lo ilustraba uno de mis compañeros, José Miguel Farías, con que invertir a largo plazo es quitarle a mi yo del futuro para yo invertir en mi yo de hoy y poder darle una mejor calidad de vida a mi yo del futuro. Mira, yo tengo una pregunta. Graciela comentó algo de que lo que te sobra. Yo creo que nos aclares eso. Es, nosotros invertimos lo que nos sobra o tenemos que sacar, así, por lo mismo de la importancia que tiene ese yo del Ujú. futuro, No, que una sí. cantidad de dinero que no necesariamente te sobre, pero que sea parte de tus gastos Claro, fijos, que tú lo veas exacto. como parte de... Es que si te sí. sobra no lo haces Por nunca. eso. No, Entonces y nunca te sobra. Y nunca Ajá. te va a sobrar. A Por ver, eso. una metodología muy común y recomendable, y a mí me encanta, es que tengas el ahorro presupuestado. No solamente el ahorro, digamos, para tú construir un fondo de Ujú. seguridad o de emergencia, sino el ahorro para la inversión. En la medida que eso se vea como un gasto mes a mes y tú estés obligado a apartarlo, tú vas a tener, o sea, Como pagas el colegio, como pagas Tal el seguro,
pague su ahorro. Conductualmente es mucho más fácil El hábito. que tú inviertas porque construyes un hábito. Ok, y a la otra pregunta que tengo. Se está hablando de que tú tienes que tener ahorros y eso es un fondo, digamos, que tú tienes que tener a juro, porque no puedes quedarte sin ese fondo de emergencia. ¿Ok? Cuando estás hablando de cuánto debo tener yo ahorrado, porque bueno, tengo una emergencia, no, evidentemente no son inversiones a largo plazo lo que tú estás hablando, ¿cuánto cual. debería ahorrar una persona común, 2 meses de sueldo, 3 meses o sea, no de, ¿sabes? Sí, De sí, vida? sí, ¿Cuánto sí. más o menos es ese Mira. ahorro recomendado? Aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta, ¿no? Depende más de estilos, depende más de conocimientos, de capacidades, de qué tanto conozcas el mercado. Pero yo creo que digamos, un monto o un valor que le va bien a todo el mundo es algo como tres meses más o menos de tu costo de vida, no necesariamente de tu salario. El salario, claro. ¿Ok? Sí, unos 3 meses de costo de vida de fondo de emergencia, que eso no esté invertido, que eso preferiblemente no tengas una manera tan fácil de ponerle la mano. Ujú. Yo creo que es lo ideal, porque al final en 3 meses, y más en un país como Venezuela, donde 3 y 6 meses parecen largo plazo, pasan demasiadas cosas en tan poco tiempo, yo creo que te da un margen de maniobra manejable. Y otra cosa, Jesús, los tipos de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Estamos hablando de dólares, de platica, pero también una inversión puede ser que tú incorpores una persona más a tu equipo de trabajo porque sabes que con esa incorporación de esa persona, lo que sea que tú estés haciendo va a generar mayor ingreso. Por supuesto. Entonces, también esos tipos de inversión, enséñanos cuáles son. Sí, a ver, una inversión, como les dije antes, al final el concepto, hay muchos conceptos, pero el concepto básico es utilizar unos recursos, hacer una ubicación de unos recursos específicos para que esos recursos generen beneficio financiero. Ese beneficio puede venir en distintas maneras. En ese sentido, si tú contratas una persona adicional para tu equipo y esa persona te ahorra el costo del outsourcing de alguien que te manejaba redes sociales, solo por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, eso va a ser una inversión. No solamente porque te ahorra costos, sino porque si la persona que tienes, que está in-house, es verdaderamente buena, Te duplica, te triplica los puede ingresos. potenciar O tus te, ingresos. o te duplica el ingreso o te ayuda a tener más ingresos porque el negocio, se construye de una mejor manera. Claro, ¿no? claro. Y cada día existen muchos más, lo que los contadores llaman activos intangibles. Correcto. Un activo intangible es algo que tiene o no tiene o tiene una manera matemática de valorarlo que es muy compleja, que no está aceptada por todo el mundo. O sea, cómo tú valoras el negocio, por ejemplo, de una marca o el valor de una marca, no es tan sencillo. Existen metodologías, pero no es tan fácil como valorar el negocio de 10 vacas lecheras. ¿Sabes? Tú sabes cuánto producen, tú vendes la leche o el queso y eso te da un flujo de caja que tú esperas. Hay una fórmula matemática, tú descuentas un flujo de caja y eso te da un valor. No sucede así con los activos intangibles y por eso a veces es tan difícil Sí. para algunos dueños de negocio invertir en Fíjate algo que no Que saben hablaste cómo. de ganado. La gente de clave ganadera hace una cosa de inversión parecida. Sí. Entonces, Crowd farming. entonces, Sí, son grandes amigos los de exactamente, clave. Nicolás fíjate qué Pacheco. interesante. Bueno, yo la verdad que creo que la gran lección es, o lo que le podríamos dejar a la audiencia. Pero yo quiero algo es- más. Perdón, antes que cierres, No, porque dale. estoy ahí. No Ah. pensaba cerrar. Ah, Cierra ok, tú yo si me tú sigue la quieres. lección y yo espérate No, que la gran tengo algo lección más que le quiero queremos preguntar. dejar, que me encantaría Ah. es que entendamos que es una forma que hay que hacerlo, porque cuesta, ¿no? Yo prefiero tener los reales ahí difícil. ahorrados, aunque Donde no los me vea. produzca, pero los toco y no sé qué, o en el colchón, no sé, pero que la inversión puede tener un riesgo, pero que a la larga es preferible. Oye, ¿cómo hacemos para que eso se valore más? Sí, mira, yo te No diría es un que cierre. me ibas a decir algo más. No, que yo te Ok. quería preguntar, No, porque pero claro, deja. a mí me parece todo esto súper chévere que le digamos a la gente, bueno, sí, mira, tienes que invertir. Y la gran verdad, por lo mismo que no tenemos una educación financiera, es que no sabemos a dónde ir, cómo Claro. hacerlo. Entonces, tú comentabas al principio que tú puedes empezar a invertir a partir de unos $10. Yo el otro día estaba con unos primos europeos y me dice, Isabela, tenemos esta aplicación que usamos y de esta aplicación yo además le puedo desplazar dinero a cada uno de mis hijos y controlar, invertir, y ellos mismos estudian y ven las acciones y dónde. Y yo digo, wow, ¿cómo yo no sabía de esto? Cuando iniciamos esta entrevista, tú comentaste que habían algunas aplicaciones o algunas herramientas que te pueden ayudar para que tú de una vez puedas autogestionar tus inversiones. Cuéntale Sí. un poquito a la audiencia cuáles podrían ser algunas de esas herramientas Mira, que pueden explorar. No, claro. No sé si sea para aprender, porque sé que hay algunas que son para aprender. Mira, las 3 principales que yo conozco que se utilizan para Venezuela y que la pueden utilizar venezolanos sin problemas son Interactive Brokers,
Charles Pero Schwab. no son venezolanas. No son venezolanas, Ok. no. Charles Schwab y Folionet. Folionet entiendo que Ujú. sí es de capital venezolano, pero son, digamos, es un broker que está regulado en los Estados Unidos. ¿La puedes repetir? Sí, Charles Schwab. Ajá. Eh, Charge, como de cargo. Charles Schwab, sí, Ah, ok. es un banco Charles gigante Schwab, en los ajá. Estados Unidos. Interactive Brokers. Ok. Son plataformas como muy avanzadas, algunas veces es un poco complicado entenderlas. Ujú. Y Folionet es la otra que es un poco más sencilla, ¿no? Un poco más simple. Esto por supuesto, no es publicidad. No, la no, comento sabemos porque que no es son las- publicidad, sino porque estamos son- ayudando a la audiencia. Yo utilizo Folionet, de hecho. Ok. Es bastante sencilla, es capital venezolano, además tiene un módulo como de educativo, de educación financiera bien interesante. Te repito, puedes invertir, incluso no de $10, creo que desde $1 puedes invertir. O sea, y hay otras. Tú en Google hay infinidad de posts y de artículos que te dicen, mira, estos son los pros y contras de esta aplicación, estos son los pros Claro, y pero contras mejor de siempre esta cuando otra. tienes el experto, preguntarle que ya las ha probado. Yo he utilizado estas tres y me ha ido bastante Que bien. yo estoy loca por hacer un experimento con mis hijos, darle un dinerito y decir, te doy el reto de que Mira, veas qué haces con si esto. tienes 30 segundos, te cuento rapidito algo que yo hago con mi hija de 7 Ajá. años. Ella, el ratón Pérez lleva dinero a mi casa cada vez que un diente se cae. Mis hijos se los arrancan. Ah, bueno. Ahí te lo dejo. Y yo le digo que si ella me da o sea, ese es su dinero, pero que si ella me lo da a mí y yo soy el custodio, lo podemos invertir y ese dinero puede ir creciendo lentamente. Entonces, claro, ya ella, aunque no conoce, no tiene mucha noción de porcentajes de rendimiento de mercado ni nada por el estilo, ella entiende que si ella no los gasta y los invierte, ese dinero puede crecer. En esta etapa de su vida, para mí es importante que ella al menos entienda eso. Gratificación después, ¿cómo se llama? Posterior. Sí, A ver, postergar la gratificación Y mi inmediata. pregunta, contéstatela a Isa, no la mía. Ajá. Ajá. Que era cómo hacer para que la gente comience a tener esa mentalidad que le dejamos a la audiencia. Sí, mira, voy a poner... De la inversión. Voy a poner un ejemplo que me lo dijo un alumno una vez. Nosotros recomendábamos invertir, sí, tienes que buscar la manera, hacer el hábito. Ajá. Y la ilustración que él me dio fue, él compró una acción de $25, algo así, y la acción le pagó un dividendo en algún momento de 80 centavos. Y él me dijo, en el momento que yo vi en mi libro de Ajá. transacciones 80 centavos entrando, solamente por yo tener esos $25 ahí, yo entendí que yo podía hacer dinero durmiendo o digamos sin atender eso. Un riesgo por supuesto moderado y yo creo que esa es la mejor forma, probar, hacer una prueba y esperar tu primer dividendo, porque de repente en términos de dinero tú no haces mucho con 80 centavos, ¿no? Pero en términos conductuales, cuando tú entiendes, o sea, lo que eso significa, hay muchas cosas a nivel de hábitos que Claro, cambian. porque una cosa es tener lo que tú decías, el dinero guardado allí, y bueno, tú lo tocas, lo masajeas como rico pacto, pero esto es otra cosa. Es que es muy distinto entender el dinero en términos de poder de compra y de generación de ingresos que entenderlo en términos de gastos. No es lo mismo que tú pienses que $1,000, no sé, pueden comprar un teléfono inteligente de alta gama, a pensar que $1,000 te pueden entregar $10 de dividendo al año. Sí. Entonces eso cambia Cambio de muchísimo chip, el de panorama. chip, total. Sí, es un tema de chip. Es más, yo lo he dicho un montón de veces, es más un arte que una ciencia. Ciertamente. La matemática está ahí, no va a cambiar, pero es mucho más un mira la arte que una manito, ciencia. ¿qué tú pasa que tú no la ves? ¿Ves? Mira la manito de Ari. Despidan al invitado. Pero bueno, ha sido un gusto. ¿Dónde podemos aprender más sobre esto? Mira, indudablemente en Tertulia de Dinero, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todos los aplicativos de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Yo soy muy fan de la lectura. No voy a recomendar cualquier cosa de lectura, pero sí hay libros clásicos de finanzas personales que ayudan también a que uno se vaya poniendo como en ese mood, ¿no? De inversión. No solamente la inversión, también un poco la literatura. Y bueno, hay muchísimas cuentas buenísimas en Instagram. Adicionalmente, además de Tertulia de Dinero, hay muchos influencers que son muy serios, que vale la pena oírlos y aprender de ellos. Bueno, excelente, Jesús. Jesús Armando Leonet, ya lo saben, con estas lecciones para invertir y diversificar tus ingresos que nos dio esta tarde. @Jesús Leonet.